personatges secundaris, els que fem de bulto, el públic, però que també m'està darrere de la càmera gravant i fent les escenes. Todo este proyecto empezó cuando nuestro profesor de Frames Lexis, Santi, nos ofreció hacer un corto en vez de hacer los exámenes u otras actividades. Sí, eso ha sido, yo creo que lo mejor que nos ha podido pasar porque, claro, esto es nuevo para nosotros, no hemos hecho nunca una película y va a ser un proyecto que ha Sobre salido. todo has aprendido mucho a manejar la claqueta. Sí, sobre todo la claqueta esa está muy bien. Y que yo también existe la película, bueno, existe la película, bastantes cosas de los cámaras, pero que también me parece que es lo más interesante del curso de todas las asignaturas, vamos, y lo más divertido. Y es los compañeros que tienen mateix, que sí. Sí, Sí. està molt bé. Lo primero que hicimos es pensar la trama del corto, que es lo que más, prácticamente lo que más nos costó, después del nombre. Y Y empezamos a dividirlo según los grupos para empezar a hacer los diálogos, definir las escenas y cómo queríamos que ocurriera. Una volta ja vam tindre fets tots els diàlegs i tot, vam començar a gravar ja i a fer les diferents escenes, que pràcticament van ser totes en l'institut, menys algunes que van ser en casa i en el carrer. Para empezar a practicar sobre todo esto del teatro, nos fuimos una vez al salón de actos Sí, y ahí a coger un poco de confianza con las cámaras. van fer ells quants jocs de mímica i això, per a relacionar-se entre para tots. saber, Para soltarse, vamos. para interpretar y bueno, y después Todos ya... los diálogos y todos los personajes los pusimos en internet, en una página llamada Wikimedia, donde pudimos colgar los diálogos e ir modificándolos según queríamos. Y después empezamos ya a grabar las primeras escenas, que fueron sobre todo aquí en Cotes, algunas se han hecho en exteriores y I les cases i tot y això. algunas en casas. Utilizamos en casi todas 3 cámaras, en algunas se utilizan 2 y hasta en las de casa se utilizan solo una, a veces cambiando de posiciones. Las que más nos costaron fueron las primeras, porque Sí. Era eso. Clar, no teníem experiència i tot. Claro, era- Pues todo más lento. después ya fueron surgiendo algunas escenas que se nos olvidaron. En algún principio los diálogos. tuvimos que inventarnos un poco el diálogo, improvisar sobre la marcha. I les més fàcils, que eren les que més costaven també. Improvisar, pero... Bueno, l'objectiu de fer aquest curt era presentar-lo als premis Cotes Baixes, el que no ens ha donat temps. Entonces, pues la idea es presentarlo a l'any que ve. En el 2010. Y bueno, Y ver qué tal sale. Pues sí, a veure si podem guanyar. Res. lo intentaremos con el esfuerzo, con el apoyo del público. Bueno, yo soy Laura y represento a Mónica en la obra. Yo creo que lo que más me ha gustado de este personaje, aparte del momento en el que estaba embarazada, que la barriga pues había problemas con el globo, porque salió un poco desformado el niño. Luego hemos probado con balones de fútbol, con suéteres, y al final se ha podido solucionar con un globo pequeño y un pantalón ahí haciendo más barriga. Y también lo de ser así un poco mala, porque tenía que hacer como que le quitaba el novio y todo eso y no sé, me gusta un poco. Bueno, pues yo soy Ana y hago el papel de Clara. A mí sobre todo me ha costado pues meterme en las situaciones que tenía que estar más triste, por ejemplo cuando voy a ver de que está en coma y todo esto. Y nada, y luego ya en las discusiones también, porque me reía bastante. Y ya está. Y eso. Bueno, nosotros representamos a los dos Carlos de la película. Él el padre y el hijo. Y bueno, nada. Carlos padre pues es un personaje el cual pues ha sufrido muchos problemas a lo largo de la trama de la película. Pues no le ha ido muy bien, pues por ejemplo
los exámenes, fatal, no hacía nada. En su casa tampoco había una buena situación. Los amigos que tenía tampoco eran un poco problemáticos, la verdad, un poco delincuentes, ya se había visto en la película. Se sabía que iba mal, desde un principio sabes que va mal porque, por ejemplo, va mal con la novia, le dan los exámenes, llega con unos porritos de más a clase. Y eso se nota que el personaje va deteriorándose poco a poco y cuando acaba el coma, pues ya se sabe el final. Me ha costado un poquito el tema de interpretar al personaje porque es un personaje que ha sufrido mucho y yo no... Hay veces que no he podido saber cómo representarlo, ¿no? Y poco más, pero lo demás bastante fácil. Muy bien, lo he puesto muy bien y poco más. Yo mi papel, el del hijo de aquí, el señor del coma, yo soy el que introduce la historia. Bueno, es complicado grabarlo porque se necesita tiempo libre. Y en ese tiempo libre, que además de que ahora estamos de exámenes y todo eso es una historia, pues es un poco complicado para grabarlo. Mi papel es el de un chaval que considera que es más importante pasárselo bien a esta edad que más lo que serían los estudios. Por eso suprimimos una escena conflictiva de clase, en la que yo, sería Carlitos, pues paso un poco del profesor, lo envío un poco a dar por culo. Esa filosofía de vida de ese personaje, yo creo que tiene su sentido, porque esta edad es la que más debes disfrutar de la vida. Y vale, tienes que sacar los estudios, pero si en verdad ahora no aprovechas, no disfrutas, no lo vas a hacer jamás. Es una cosa importante. Es un poco el mensaje que queríamos dar, el objetivo, ¿no? En verdad sí. Nada, eso es el personaje principal y yo, el que introduce la historia y acaba la historia. Y Todos ustedes, pero no hay Jaime.